dramáticos en la vida de muchas mujeres que se ponen muy malitas por el embarazo. A veces resulta que ya había algo por ahí y el embarazo solo vino a dispararlo. O bien es parte del embarazo el malestar que les aqueja. Ahora, no solo son malestares y achaques, ¿cuáles son las verdaderas complicaciones? ¿Cuáles son incluso embarazos de alto riesgo que le llaman los profesionales? Para eso está con nosotros la doctora Olga. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Bien, Claudia, encantada de estar contigo. Y sí, efectivamente, yo creo que hablar de embarazo, uno se imagina una mamá con un bebé completamente sano y ambos contentos y felices. Sin embargo, yo creo que la situación en la actualidad ha cambiado porque la edad que tiene la mujer en la actualidad para tener un embarazo no ha sido ya la misma. Hablemos que la edad reproductiva ideal es de los 20 a los 30 y que después de los 35 nuestra fertilidad se ve reducida hasta un 30 y depende de nuestros hábitos puede ser hasta un 40%. Esto significa que de 3 huevitos, 1,5 puede ser que ya no sea adecuado para dar una buena fecundidad, unión de espermatozoide con el óvulo, y probablemente esa matriz ya no tiene la misma capacidad de elasticidad, vascularidad, y ese cuerpo no tiene los mismos nutrimentos para satisfacer las necesidades de un bebé durante un periodo de 9 meses. Entonces, efectivamente, el hablar de este tema yo creo que es muy importante porque aunque nosotros decimos que el embarazo y el parto es fisiológico y es natural, nosotros sabemos que puede haber problemas tanto para la mamá como para el bebé. Y estas son las complicaciones que hoy queremos comentar contigo. Bien, así es, como acabas de escuchar a la doctora Olga, quisiéramos hablar de las dulzuras del embarazo. Y lo hemos hecho en algún otro momento. Hoy hablaremos de las complicaciones. Si tú has tenido complicaciones o tuviste en tu embarazo, en tu parto, es el momento que compartas con los demás, con nosotros a través de este Club de Mamás, tu experiencia. Buscamos obviamente que cada vez la experiencia de tener hijos sea mejor, que no sufras, por supuesto, que el dolor sea lo menos posible, pero que principalmente tengas la tranquilidad de que tu hijo y tú van a estar bien, están y van a estar bien. Así que te invito a pasar con nosotros estos minutos del programa y a marcarnos vía telefónica, obviamente utilizar nuestra plataforma digital. En todos sentidos, Radio Mujer está listo. Y tú nos puedes ver en este momento por www.radiomujer.com.mx. Doctora, ¿cuál es la más común de las complicaciones? Bueno, hablemos en cuanto a frecuencia, estaríamos hablando de la hipertensión, de las infecciones y de las hemorragias. Y hablaríamos de estas 3 complicaciones que como consecuencia nos pueden dar incremento de la morbilidad, secuelas tanto para la mamá o para ese feto inútero, y hay que decirlo que también puede haber muerte de la madre y de ese recién nacido. De hecho, yo creo que mucho se habla acerca de la hemorragia de la mujer por anormalidades en la implantación de la placenta, y esto ha incrementado más debido a la incidencia de las cesáreas en la actualidad. Bueno, comenzaste diciendo hipertensión, es decir, nos vamos a ir con quienes han tenido presión alta durante el embarazo o quienes sufren ya de presión alta y que se embarazan, y entonces también digamos que ahí tienes un doble riesgo, ¿no? Cesáreas, que lo acabas de nombrar ahorita para finalizar, para irnos a corte. ¿Quiénes de ustedes han tenido cesárea? Acuérdense que estamos hablando de complicaciones en el embarazo. Después de la pausa volveremos con la doctora Olga Lares. Bienvenidos todos, hoy tenemos regalito, así que te platico más de qué se trata, pero comienza a llamar en este momento a cabina, a participar de la manera que tú gustes. Volvemos al programa después de la pausa. De mamás, te invitamos a que participes. Hoy tenemos de regalo para ti un juego de vasos de vidrio, están muy lindos, para que los tengas en tu cocina, recuerdes hidratar a tus hijos, hidratarte tú misma. Deja tú de que si ya estás contando si son 1,5 litros o 2 litros, no lo cuentes.
tampoco te guíes por la sed, porque dicen que ya cuando tenemos sed es porque estamos deshidratados, pero sí vale la pena que con el pretexto de mira qué bonitos vasos nuevos tengo, que me regaló Radio Mujer y nuestros patrocinadores, bueno, así hoy puedes participar, te llevas este juego de vasos. Dinos, porque sé que entre nosotras, radio escuchas, hay muchas mamás, ahora ya incluso abuelas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan si en su embarazo tuvieron algún tipo de complicación o saben, las que van a ser mamás muy pronto, qué tipo de complicaciones es posible que una mujer sufra o padezca durante el embarazo? Porque a veces pues solo creemos pues que le va a crecer la panza, ¿no? Durante 9 meses, que va a pesar más, que va a tener que comer por 2 y así le vamos sumando verdades y mentiras del embarazo. Pero pocas veces, porque como está rodeado de este halo rosa, color de rosa, ternura y amor, que es traer a un bebé, no queremos hablar de las complicaciones. Nadie quisiera estar en los zapatos de una mujer embarazada y que tenga una complicación. Algunas son menores y con un tratamiento, con un seguimiento del especialista, se sortean, se pasan muy bien, se alivian. Algunas otras merecen mayor atención. Y bueno, en algunas, pues incluso llegará a complicarse de tal manera en que habrá que buscar la mejor opción, la sobrevivencia de mamá, ¿no? La supervivencia de esta mujer muchas veces a costa de su salud. Creo que ahorita lo que nos va a poder explicar la doctora Olga va encaminado hacia allá. No hay que escatimar ni información ni atención para la mujer embarazada, porque sí, en el embarazo sí hay complicaciones de repente. Olga, nos decías cuáles eran las más comunes. Así es. Fíjate que antes de entrar a hablar un poquito de hipertensión, que de hecho la incidencia es desde un 10 hasta un 18, y algunos autores marcan hasta un 20% de los embarazos, que de hecho es la primera causa de muerte en el segundo trimestre. Siempre que hablamos de embarazo, nosotros hablamos de trimestres. Primer trimestre, recuerden que es del primero al tercer mes. Segundo trimestre es cuarto, quinto y sexto. Y tercer trimestre es 7, 8 y 9. Aunque para su mejor conocimiento, también en ocasiones nosotros hablamos de esas 40 semanas de embarazo. Bueno, antes de meterme de lleno a hipertensión, que es en la actualidad ya prevenible la complicación en la mujer, y más cuando esta hipertensión se asocia a preeclampsia o eclampsia. Si nosotros analizamos los factores predisponentes que nos pueden dar una complicación en el embarazo y parto, el primero sería el endógeno, la madre. ¿Por qué? Porque ella va a tener a ese bebé durante un periodo de 9 meses y esta dependería de la condición biológica de mamá. Por eso la importancia de una consulta previa al embarazo. ¿Y a qué me refiero con condición biológica? Algo que comentaste es muy importante. ¿Qué presión manejas? Aquí agregaría, ¿qué azúcar tienes? ¿Tienes anemia o no tienes? ¿Tienes infecciones urinarias frecuentes? ¿Tienes el peso adecuado o eres obesa o tienes sobrepeso? Y lo más importante, ¿qué edad tiene esta mamá? Extremos de la vida nos dan mayor riesgo de complicación. Hablemos antes de los 19 años y después de los 35 años. Sin embargo, también hay que pensar en los factores exógenos, como por ejemplo hablaríamos nosotros del medio ambiente social que tiene la mamá. ¿Qué calidad de vida tiene la mamá? Y también hablaríamos la oportunidad que tiene para ir a un control prenatal y qué atención médica está recibiendo. Porque no es la misma atención de un médico familiar en una mujer embarazada normal y de un médico familiar en una paciente hipertensa crónica con una preeclampsia o con una eclampsia. Porque ya sería esta paciente necesario derivarla a un hospital de tercer nivel porque incrementa complicaciones que involucran riesgo de muerte para la mamá, para el feto, que sería inútero, o para el recién nacido. De esta forma,
si nosotros hablamos de la hipertensión, que es frecuente hasta un 20% del embarazo, si es la primera causa de muerte en la segunda mitad del embarazo, nosotros encontraríamos que ¿cómo sé que soy hipertensa? Esa es la primera pregunta. Cuando tú dices causa de muerte, ¿estás hablando de muerte materna o de muerte del bebé? De ambos. Es incremento de la mortalidad de la madre y del feto, porque estás hablando en el segundo trimestre. Uh-huh. Una crisis hipertensiva que significa que la presión se elevó más de lo normal. Y aquí es importante decirles que en la primera etapa del embarazo los cambios hormonales tienden a reducir un poco la presión arterial. Nosotros hacemos diagnóstico de hipertensión. Si llegan al consultorio y se les toma esta presión arterial, y hay dos tipos de presiones, que es la presión alta, dicen ustedes, que se llama presión sistólica, y la presión baja, que se llama presión diastólica. La más significativa es la baja, la diastólica. Normalmente manejamos las mujeres una presión de 160, de 110/70, de 90/60. Si yo llego al consultorio con mi ginecólogo o con mi médico y me checa la presión, y me encuentra que en lugar de ser 150, yo tengo 140, 100, es hipertensión. ¿En qué momento tenemos nosotros que observar más? Cuando esta presión llega y trae 130/90, hay que darle 4 horas y pedirle que se la vuelva a tomar. Y si vuelve a salir la presión baja en 90, es una paciente que es hipertensa. Aquí para nosotros también lo que hacemos durante el embarazo siempre es checar la presión arterial. Y cuando la presión alta se eleva 30 milímetros de mercurio, por ejemplo, yo traigo 90 y de repente me sale 120, ya se elevó 30. Y si, por ejemplo, traigo 90/60 y de repente me sale 80, ya se elevó 20 la baja. Entonces, la elevación de la presión alta, 30 milímetros de mercurio, y la elevación de la presión baja, 20 milímetros de mercurio, ya marca una hipertensión en el embarazo. Vamos haciendo una cosa, doctora Olga. Con estos parámetros que tú nos ofreces, yo pienso, no sé si son 20 o 30 o 15, porque no me estoy tomando la presión. Creo que lo que podríamos de entrada identificar las mujeres son las manifestaciones. ¿Cómo voy a saber? Claro, se supone que estoy llevando un control prenatal y por eso es que se hace énfasis en, antes de embarazarte, ve al doctor, vayan al ginecólogo los dos, platiquen, prepárense, tómense su ácido fólico, todo lo que nos ha dado instrucciones aquí la doctora en tantos años de Club de Mamás en la parte de embarazo. Ok, ya estás embarazada, acude al médico, ve a tu cita, revísate, aunque te sientas muy bien, aunque no tengas panza, todavía no se te ve, bueno, hay que ir para estar tomando nota de cómo vas evolucionando en este embarazo. Si pensamos y contemplamos la información que nos acabas de dar, vamos a estar atentas a identificar si hay algún malestar, alguna manifestación de presión alta. ¿Cómo se siente tener la presión alta? Bueno, de primera intención te diría como noticia que en hipertensión en el embarazo y en preeclampsia leve, que se dice que es preeclampsia porque esta mujer, aparte de tener la presión alta, empieza a tirar proteína por el riñón. Entonces la preeclampsia leve y la hipertensión no te dan síntomas. Híjole, o sea que nos dejaste igual, sí, pero peor. No te dan síntomas. La que te da síntomas es la preeclampsia severa, en donde la presión llega a 170, 110 y empieza a haber dolor de cabeza, dolor en la parte superior del abdomen, y también tenemos un problema muy importante de trastorno visual. No, bueno, es que entonces si eso ya te está, ya lo identificas, pues tampoco es muy buena noticia porque ya estás en un estado severo, ya es muy grave que empieces a perder la visión por presión alta, ¿no? Sí. Que tienes tan arriba estos niveles que ya estás viendo complicada tu visión. Pero conste que estamos hablando de una mujer embarazada. Estamos hablando de un embarazo. Y entonces eso es aún más grave. Entonces sí estamos hablando de complicaciones muy serias en el embarazo. Pero lo peor del caso es que son complicaciones comunes. O sea, prevenibles. Y prevenibles, que hacia allá vamos, lo más importante. Después de la pausa comercial, cualquier mujer
que tengas cercana a ti, platícale. No importa que no esté embarazada, no sabemos si dentro de unos años lo esté. Todas las mujeres deberíamos de saber esto. Después de la pausa comercial regresamos con la doctora. Bienvenida a sus preguntas, sus participaciones, sus experiencias. ¿Tuvieron complicaciones en el embarazo, chicas? Platíquenla después de la pausa comercial. ¿Cómo te va? ¿Qué tal te fue en tu embarazo? Hoy les estamos preguntando a todas ustedes y a los señores que nos escuchan, que también, por supuesto, nos pueden dar cuenta de las experiencias de embarazo con sus hijos. Y bueno, en el tema del día de hoy, además, como siempre tenemos una invitación a que estés activa, a que estés actualizada. Hay un nuevo reglamento para estancias y guarderías infantiles y te quiero contar. Porque para que, bueno, estos servicios que prestan guarderías y estancias infantiles de Secretaría de Salud Jalisco garanticen la calidad de estos servicios, a través de la Comisión para la Protección que es contra riesgos sanitarios, ya pusieron en marcha este nuevo reglamento y es para evaluar y trabajar en lo que son las condiciones de seguridad y de higiene que tienen estas guarderías. Obviamente está la autoridad vigilante, los papás y las mamás que llevan a sus bebés a estas guarderías son las que pueden dar cuenta también de estas condiciones de seguridad e higiene, ¿sí? Cómo se alcanza a ver la infraestructura sanitaria, si han entrado a la cocina, si tienen acceso a observar los alimentos, el agua, cómo están equipadas ciertas áreas del personal, por ejemplo. Quizá no les dejen entrar ahí, pero vale la pena que ustedes se acerquen también como padres de familia, como ciudadanos. Nosotros estamos en un lugar privilegiado en el sentido de, pues, exigir las condiciones en las que se tienen que presentar este tipo de espacios. O sea, estamos hablando de lo más preciado de tu vida. A tu criatura la vas a dejar en una de estas guarderías o en una de estas estancias infantiles. Yo te quiero invitar a que cuando veas algún tipo de anomalía, cuando creas que existe un riesgo grave o no tan grave, pero que tú consideres que es importante que se conozca, los medios de comunicación también tenemos un papel importante, no solo en la divulgación, sino en hacer este puente con los organismos, en este caso con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco en particular. Si me estás escuchando en otra ciudad o en otra parte del mundo, tú me podrás también decir si eres mamá y si tienes bebés que vayan a alguna estancia infantil, a un baby daycare en los Estados Unidos. Un saludo a nuestros amigos de Austin que nos escuchan. Oigan, qué fríos están pasando en Estados Unidos. No estoy segura en el estado de Texas en particular, pero sé que ahorita están helados en Washington, paletitas en estados donde amanecieron muy, muy fríos. Un saludo a todos ustedes en los Estados Unidos. Estamos hablando de embarazo, de las complicaciones en el embarazo, hoy con la doctora Olga Lares. Y estamos obsequiando un juego de vasos porque, bueno, el lunes abrimos la semana con un programa muy interesante sobre hidratación. ¿Por qué debemos darles agua así solita, simple, como le decimos a los niños? Sí, y a las niñas y a los jóvenes y los papás debemos de tomar agua también. Entonces, el pretexto de voy a estrenar mis vasos que me regaló Club de Mamás y Radio Mujer, participa diciéndonos si tú tuviste algún tipo de padecimiento en el embarazo, algún riesgo que te hayan detectado en la consulta, que te hayan de alguna manera tratado en especial. Y ahorita vamos a comenzar a leer algunos de ellos. Olga, ¿te parece? Seguimos, terminamos con lo que estabas y nos vamos después a las preguntas. Claro que sí, yo creo que vale la pena comentar que el hablar de hipertensión y de preeclampsia no es para que se alarmen. Hay que recordar algo muy importante, que el cuerpo tiende a irse adaptando poco a poco los cambios. Y efectivamente, ustedes, la única manera de saber cómo se está comportando el embarazo y si yo estoy haciendo hipertensión es acudiendo al control prenatal. Aquí vamos hablando cuáles son los factores de riesgo para que yo pueda ser una mujer que tenga posibilidad de tener una hipertensión durante el embarazo, que es aquella presión que se presenta después de las 20 semanas de gestación, porque si está desde antes de las 20 semanas, probablemente, mamá, que estás embarazada, tú ya eras hipertensa crónica. Hay varias categorías
categorías para clasificarlo y una de ellas es la hipertensión crónica. Aquella mamá que siempre ha tenido la presión alta y se embaraza, no por eso va a ser preeclampsia, ella va a tener una vigilancia más estrecha porque ya se conoce hipertensa. Aquella paciente que tiene una hipertensión inducida por el embarazo, o aquella paciente que tiene una hipertensión crónica y no tuvo una vigilancia tan estrecha, y puede agregarse a esto lo que es la preeclampsia, que es la pérdida de proteínas por el riñón, y la eclampsia, que es un daño sistémico más severo del cuerpo, en donde se asocia además a convulsiones, y que esto incrementa mayor mortalidad para mamá y mayor mortalidad para ese recién nacido. Y finalmente hablaríamos de una hipertensión transitoria, en donde llego con la doctora y me estreso y se me sube la presión. Veo algún accidente y se me sube la presión. O tengo alguna actividad de estrés y se me sube la presión. Entonces, cada una de estas etapas, su ginecólogo o su médico familiar que le lleve el control las va a ir detectando en cada consulta. Me preguntaría entonces aquí, ¿cuáles son los factores predisponentes para que yo tenga mayor riesgo? Y el primero es mal control prenatal. ¿Cuál es el control prenatal ideal? Lo ideal es que su médico las vea una vez al mes hasta el 7º mes. Después, cada 15 días, el 8º y el 9º, de hecho, llegamos a verlos dependiendo de la edad y dependiendo de la patología, hasta cada semana, para tener más o menos en promedio unos 12 controles prenatales durante el embarazo que nos permitan a nosotros tener un éxito en el parto de esta mujer y tener un bebé sano y una mamá sin complicaciones. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus, el embarazo múltiple. También hay que hablar un poco de las edades extremas y algún nivel socioeconómico bajo y algunas patologías que se llaman molas y datidiformes, en donde el embarazo no progresa hacia un bebé, sino a múltiples molas, se llaman, o vesículas, que pueden ocasionar los síntomas más severos del embarazo. Entonces, son complicaciones que nos pueden dar una hipertensión durante el embarazo y asociarse a una preeclampsia. Aquí nosotros no hemos hablado mucho de la incidencia de la preeclampsia, pero la preeclampsia puede presentarse hasta en un 10% de los embarazos. Y nosotros, cuando hablamos de preeclampsia, hay que decirles que si este es leve, el control puede permitir que llegue la mamá hasta las 37, 38, 39 semanas, siempre y cuando ella esté bien y siempre y cuando el bebé tenga un crecimiento adecuado, un líquido adecuado y una placenta que lo nutra. Porque este padecimiento, el principal daño que se observa es a nivel de la placenta. De hecho, es una enfermedad de las múltiples teorías, en donde la principal teoría habla de que la placenta, que es lo que nutre al bebé, no tiene una implantación adecuada en el útero, y esto condiciona, al ir creciendo ese útero y requerir más la alimentación del bebé de esa placenta, liberación de sustancias que elevan la presión, que modifican el sistema de coagulación. Entonces, esto es muy importante que lo sepan ustedes. Por eso se les pide durante el embarazo ultrasonidos. No es adecuado ni patológico que yo te tome un ultrasonido en cada consulta, ni necesario. Si yo tuviera 3 ultrasonidos durante el embarazo, en edades gestacionales estratégicas, también eso da una prevención para complicaciones. Y ustedes me dirían, bueno, doctora, yo no me puedo tomar ultrasonido en cada consulta. ¿Qué momento lo sugiero? El primero se sugiere de las 10 a las 14 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos una placenta, porque ahí vemos cómo se encuentra la placenta. El segundo se sugiere de las 20 a las 24 de gestación, porque es cuando este bebé se puede hacer una visualización completa de la cabeza, de la espalda, del abdomen, de los flujos del corazón, de los flujos del cerebro, de los vasos umbilicales, que de hecho los vasos del ombliguito de su bebé con la placenta que conectan se revisan desde las 12, y ese es la circulación se ve alterada en una mujer que tiene riesgo de preeclampsia. Entonces, ese es el primer estudio en donde yo puedo ir a un ultrasonido. Señorita, ¿me puede revisar? Y ahí marca el radiólogo con experiencia todo esto, que ya lo saben a nivel internacional. Y finalmente, uno tercero,
uno tercero que puede ser a las 34 semanas de gestación, que nos permite dar un balance final de cómo va ese líquido, qué envejecida está la placenta y si hay algún problema. Obviamente, si es un embarazo con complicación, los ecos cambian completamente. Ella debe de tener una vigilancia más estrecha. Y esto hay que decírselos porque a veces tienen un buen ginecólogo y piensan que 3 ecos no son suficientes. Aquí hay que ver la calidad y la atención que me está dando mi médico para decir qué tanto control tengo yo, porque el eco no te da un control, el eco te orienta. El control te lo da la vigilancia, la medida de la frecuencia, el peso, la presión, tus exámenes. Y esto lo vamos a ver en cada consulta prenatal. Vamos a quedarnos aquí. Interesante el programa de hoy, ¿verdad? Muchas gracias, qué bueno que lo escuchan. Si me estás siguiendo y a la doctora Olga en este programa, y estás en los Estados Unidos, en particular en Austin, apúntate, este teléfono celular te va a hacer llegar directo tu mensaje a nosotros. 333-822-3208. Repito después de la pausa comercial. Regresamos. Un accidente ocurrió, una radioescucha iba en su auto y en su auto llevaba a su perrito, el perrito brincó del auto, la señora regresa a buscarlo a donde estaba, porque supongo que se tuvo que detener, que orillar, estacionar. Bueno, no encontró al perrito, al parecer una persona que iba en un auto, sí, se bajó y se llevó al perrito, pues supongo que para que no lo atropellaran, buscando protegerlo. Esto que te platico, esta imagen, así como te pasó por tu cabeza y por la mía, sucedió en la calzada Independencia y la calle Estadio frente a una tienda de autoservicio aquí en Guadalajara. Esta perrita que saltó del auto es una perrita de raza French Poodle, color arena, tiene 4 años y responde al nombre de Chiquita y le pondríamos Traviesa, ¿no? De sobrenombre. Si tú fuiste quien le encontraste o sabes dónde pudiera estar o escuchaste esto, porque es una historia que cualquiera contaría, ¿no? Ay, fíjate que iba yo ahí y una señora se le brincó su perrita y entonces yo la agarré o alguien la agarró. Si viste el auto de donde se bajó la persona, bueno, están muy tristes en la familia, quieren recuperar a su Chiquita y tengo aquí el teléfono de la señora Janet. No lo doy por seguridad, pero si tienes información, por favor, comunícate aquí a Radio Mujer. Ya sabes cómo comunicarte con nosotros en la plataforma digital, en nuestra página de Facebook, de Twitter, estamos en www.radiomujer.com.mx y de esta manera con nuestro sitio web, que además, bueno, tú puedes entrar a la sala de chat, participas. De hecho, voy a leer la primera participación que es de nuestra sala de chat con nuestra querida Helen, compañera radio escucha que está presente y que preguntó desde el principio, bueno, contó su historia. Ella tuvo cesárea cuando su niña nació, traía el cordón umbilical enredado con 2 vueltas, andaba muy inquieta. El doctor le dijo que ya podía nacer y no tener más complicaciones porque ya estaban maduros sus pulmones, que si ella se esperaba los 22 días que le faltaban o que ya le hacía la cesárea, con el riesgo de que se ahorcara, y dice, pues mi edad ya no me ayudaba tanto como para que me arriesgara, entonces decidí que en ese día naciera. Pensando en complicaciones del embarazo, la cesárea llega a rescatar una complicación que podría ser, se le enredó al bebé el cordón umbilical. Sí, generalmente cuando tenemos un cordón umbilical enredado, doble vuelta, cuando empieza el trabajo de parto y se reduce el espacio, porque el líquido tiende a salir porque se rompe la fuente, recuerden ustedes que este líquido amortigua y evita que el cordón se apriete. Entonces, cuando hay un trabajo de parto y desciende, ese bebé con doble circular de cordón no baja, tiende a bajar y a subir, bajar y a subir, bajar y a subir, y hay un compromiso vascular importante que puede dar un sufrimiento fetal agudo. Hay que recordar que el periodo de parto puede ir desde 8 horas hasta 16 o 20 horas, el inicio del trabajo del parto, y de ahí la fase activa llega a durar a casi unas 2 a 3 horas, y el periodo expulsivo es muy corto. Entonces, cuando vemos nosotros como ginecostetras este problema, y pensamos el tiempo que va a transcurrir desde que dé la primera dilatación de 1 centímetro, que da 1 centímetro de dilatación por hora ese cervix,
pues es bastante tiempo y puedes exponer a la mamá y al bebé a un sufrimiento fetal y a una cesárea de urgencia. Y una cesárea de urgencia es otra complicación que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces aquí se previó. Para esta mamá y al bebé, felicidades, qué bueno que todo salió bien. Y sí, un doble circular de cordón amerita. En ocasiones depende del momento y de la situación de su ginecólogo con ella, hacer una cesárea. Pues aquí está Alejandro González. Muchas gracias por llamar. Dice que su esposa tuvo a su bebé por cesárea debido a un problema de que el niño se estaba ahogando, estaba enredado en el cordón umbilical. Bueno, justo lo que acaba de comentar la doctora. Muchas gracias por participar. Señores, bienvenidos. Y además, qué bueno ¿qué tal que ustedes tienen esta otra visión de las complicaciones del embarazo? A veces la que está viviendo el embarazo está más preocupada por todas estas situaciones y no alcanza a medir, ¿no? Quizá el riesgo, quizá la gravedad del asunto. José Luis dice, yo sentía los achaques de mi esposa y a mí se me antojaba todo. Bueno, menos mal que no fue de gravedad. Los achaques no son una complicación, ¿verdad? Afortunadamente no. Lo que pasa, señor José Luis, es que usted abraza a su esposa, besa a su esposa, duerme con ella, entonces la transpiración de hormonas de ella se le impregna. Ya les tocaba compartir algo, ¿no? O sea, qué rico, ¿no? Que tuviera los achaques y los antojos. La complicación sería que la señora quiera unos tacos al pastor y sean las 4 de la mañana y ahí en su colonia no haya, porque siempre habrá unos tacos al pastor a las 4 de la mañana, pero no sé si cerca de su colonia. Jacqueline, muchas gracias. Dice, mi parto fue cesárea porque me dio papiloma y estaba infectado el canal de parto. Fíjate que esta es una indicación para un parto cuando la infección viral está activa y puede darnos una mayor posibilidad de infección. Por sí solo, si la infección es leve, si se controla, no se contraindica, no es un indicativo de cesárea, solo que estén las lesiones en canal activas y evidentes, sí puede determinar el médico dar una cesárea, pero por sí solo una lesión subclínica no es indicativo de cesárea. Algunas pacientes aquí lo que se les sugiere es que antes de que se embaracen vayan a tomarse su Papa Nicolau, que lo ideal es que todas lo tengamos antes de un embarazo, nuestro Papa Nicolau. Pero bueno, la decisión aquí se tomó en conjunto y obviamente si usted estaba un poquito mal en actividad viral en vagina, fue lo mejor. Muy bien, Leticia, tengo una sobrina de 22 años que está embarazada y tiene 6 meses y desde que inició su embarazo trae una infección en la orina. Está en reposo absoluto porque comenzó a sangrar. ¿A qué se debe y qué se puede hacer? Bueno, aquí le diría algo muy importante. Se debe de tomar un urocultivo. Recordar que el riñón cambia mucho su filtrado renal por el embarazo y aquí se debe de con el urocultivo dar un tratamiento específico para proteger a esa mamá y a ese bebé de un parto prematuro. ¿Por qué está sangrando? Hay que ver la ubicación de la placenta, son 20 semanas, todavía no está definida al 100%, pero puede ser porque trae un poquito de trabajo de parto y el cuello dilata. Qué bueno que la pusieron en reposo. Después de que termine su sobrina ese tratamiento que va dirigido, porque en el urocultivo le dicen qué bacterias tiene, a qué antibiótico es sensible, a qué antibiótico es resistente, deberá de volverse a tomar otro urocultivo terminado el tratamiento, unos 3 o 5 días después, para saber si esa infección se le quita, porque el embarazo baja las defensas y las bacterias que viven en la vagina, que es la E. coli, principalmente la que más afecta a la vejiga. Aquí tengo la llamada de Leticia Pérez. Dice, yo padecí diabetes en el embarazo, pero cuando nació mi hijo se me quitó. ¿Esto es posible? Claro que sí, se llama diabetes gestacional. Aquí hay cierta respuesta del páncreas que no es tan adecuada en este tipo de mujeres que ya de antemano pueden haber tenido usted resistencia a la insulina y no se dio cuenta. Entonces, el tener 2 metabolismos su cuerpo hace que usted haga intolerancia a los carbohidratos, diabetes gestacional. Hay que cuidarla a usted. Espero que no haya tenido un bebé tan grande, que no haya sido de más de 3.900 gramos, porque usted tiene mayor riesgo a una edad mayor de hacer una diabetes, porque su cuerpo ante un estrés ya dio síntomas. Muy bien, ya casi nos vamos, rápido. Mi primera hija fue cesárea porque se me reventó la fuente y las otras 2 fueron parto normal. Felicidades, señora, la felicito, muy bien. Claudia dice, mi bebé nació por cesárea. Mi parto se complicó porque me dio preeclampsia severa. Debido a esto me dio síndrome de HELPS. ¿Cuál es el síndrome de HELPS? Síndrome de HELPS es una complicación bastante importante en donde hay daño a nivel hepático, a nivel cerebral, a nivel renal y también hay daño en el sistema de coagulación. De hecho,
Felicidades, sobrevivió a un síndrome de Gel, hay alteración en todas las funciones de las enzimas hepáticas, la paciente puede llegar a caer en una insuficiencia renal. Imagínense esta complicación, el tener una presión de 170, 110, puede ser 190, 120. Ella probablemente estuvo en cuidados intermedios o en terapia intensiva. Cuídese mucho, porque un siguiente embarazo, la posibilidad de que usted vuelva a tener una preeclampsia es todavía más alta que la población normal. Hablando de esto, te hacen una pregunta, Mili, pon atención, ella tiene 32 años, se embarazó a los 30, no sabía que tenía miomas, tuvo un embarazo sin complicaciones, cesárea. Bueno, la pregunta es, ¿qué probabilidades tiene de que su próximo embarazo sea igual, sin complicaciones y que pueda tenerlo de forma natural? Lo está planeando para su próximo año. Yo te diría que lo primero que tienes es ir a hacer una evaluación de tu matriz, ver la ubicación de los miomas. Si los miomas no comprometen la cavidad uterina, creo que puedes volver a tener un embarazo bonito. Decirte que el ácido fólico, el complejo B12, son muy importantes porque estos te reducen el riesgo de enfermedades de tubo neural. Gracias a nuestras amigas del Facebook de Club de Mamás Blanca, Mariloli, Juliana, por sus participaciones. Sigan escribiendo sobre las experiencias de complicaciones en el parto o simplemente de su embarazo feliz. Del 1 al 8, querida, dame un número. 6. Muy bien. El número 6 lo tiene José Luis Jiménez. Él es el que se lleva para la familia su juego de vasos. Venga, por favor, aquí al edificio de Promomedios Radio en Avenida Mariano Otero 3405. Apúntenle. El teléfono de la consulta de la doctora Olga Patricia Lares, que está aquí en Guadalajara, ginecobstetra, perinatóloga, es 3631-8641. 3631-8641. Ya nos vamos. Gracias.